Dios les bendiga a todos, hermanos. Así de pie, vaya conmigo a la palabra del Señor. Gracias. Job, libro de Job, capítulo 36. Maravilloso Dios. Y si va conmigo al verso 5. Vamos a leer hasta el verso 16. ¿Y cuál es el tema, hermano? Conviértete a Jesucristo. Y es que hay apremio de parte de nuestro Dios, hermano, para que, si el 36, verso 5, Job, capítulo 36, verso 5. Hay un apremio de parte de nuestro Dios, hermanos, tomando en cuenta el ataque que hay contra el convertirse en el mundo. Que lo que hace es que más necesario todavía el convertirse a Jesucristo. Y es a Jesucristo, hermano. Pero convertirse a Jesucristo, y esta es la razón por la que vamos a estar hablando de esto por las próximas semanas, hermano, no es algo que usted hizo y después lo cuenta como pasado solamente. Porque yo me convertí al Señor en el 1992, hermano. Después yo creo que me convertí de nuevo en el 93. Y luego en el 94. Pero que yo creo que en el 95 también me convertí. Y en el 96. Y así sucesivamente. Que creo que hasta en el 2021 me andaba convirtiendo. Y ahora en el 2022, después que estoy leyendo esto, como que siento el apremio. Y usted puede pensar, pero ¿qué será? ¿Que estamos anulando entonces lo que alguna vez hicimos, hermano? No, mi hermano, no. Si algo sabemos, los que somos de Cristo, a medida que vamos caminando en Él, hermano, vamos descubriendo cada día, hermano, cuántas cosas hay que para nosotros antes eran nada. Y le estoy diciendo antes, el año que me convertí, que eso no era nada. De momento me sigo acercando a Cristo solo para encontrar que entonces hay cosas que yo he seguido haciendo que a Él no le agradan. Pero el día que me convertí, para mí eso no era nada. Y pasan 5 años y me voy acercando cada vez más a Dios y me voy volviendo más sensible. Hasta el punto de que cosas que hace 3 años atrás para mí no eran nada, ahora sí lo son. Y vienen esos encontronazos, hermano, de nosotros con Dios, donde Dios nos va santificando cada día por el poder de su Espíritu y el conocimiento de su palabra. Y de vez en vez, hermano, de tiempo en tiempo, viene una sacudida de parte de Dios, donde uno dice, yo me acuerdo de Nancy no hace mucho, decía, ahora yo me convertí. Pero que ya se había convertido 2 años antes. Y cuando estamos hablando de esto, hermano, es porque el Señor cree absolutamente necesario el que nosotros nos examinemos y entendamos, hermano, lo que convertirse es. Déjeme decirle algo. Este es mi ejemplo favorito. Porque si había un hombre bueno, hermano, un hombre santo y un hombre sabio en la escritura, ese fue Jeremías, bueno, santo y sabio. Tenía las 3 cosas desde jovencito cuando Dios lo llamó. Y un día quejándose delante de Dios, igual que Job, decía a Dios, ven acá, tú me llamaste, yo te seguí. Lo que tú me dices es lo que yo digo, pero cada vez que abro la boca, lo que me meto es en problemas. Cada vez que abro la boca para hablar tu palabra, es en problemas que estoy metido y ya yo estoy cansado.
Yo estoy cansado. Ya yo no puedo más con esta situación. El asunto es que la respuesta de Dios, hermano, para Jeremías fue: si te convirtieres. A Jeremías, maná. Si había un hombre que jamás en la vida yo le hubiera dicho una cosa así, yo, hermano, era Jeremías. Porque ese hombre tiene una vida intachable delante de Dios, hermano, y delante del pueblo también. Oiga, y Dios, oyendo la queja de él, no le dijo: bendito mi hijo, es verdad, déjame darte un consuelito. A ese hombre bueno, santo, hermano, limpio, el Señor dice: si te convirtieres, yo te restauraré. Y si entresacares lo precioso de lo vil, dice: rebusca bien, mi hijo, que detrás de todo eso hay vileza también. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Y déjeme decirle algo, hermano, que después que le dijo eso, ahí se quedó el asunto. Y usted sabe qué pasó, ¿verdad, hermano? Jeremías pasó la página. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, y digo: aquí se acabó el asunto. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Así que abramos nuestra mente, hermanos, para entender este asunto a la luz de lo que la palabra de Dios dice que es convertirse. Amén. Job capítulo 36, verso 5. He aquí, Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos. Antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Y si estuviesen prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice, ¿qué, hermano? Que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días como en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando Él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. Asimismo te apartará de la boca de la angustia a lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Síguenos bendiciendo con ella, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Se pueden sentar. Esto es conviértete a Jesucristo. Entonces, ¿qué tiene que ver eso, hermano, con Job? Si Cristo vino, hermano, miles de años después de Job haber pisado la tierra. Job pertenece, y el libro de Job narra la historia antigua. Cuando le digo la historia antigua, hermano, el asunto de Job fue antes de la ley, fue antes de Moisés. Job viene del tiempo de los patriarcas, hermano, de los que comenzaron a llenar la tierra luego del diluvio. O sea, estamos hablando que no había la ley de Dios como le fue dada a Moisés, pero Dios y su ley, hermano, estaban en la mente y en el corazón de la gente que le quisiera seguir. Por eso es no solamente interesante, hermano, y emocionante también ver estos principios en el libro de Job, sino que entonces podemos ver también, hermano, que este asunto de convertirse es algo que Dios viene trayendo, hermano, desde que el hombre pecó.
Porque estos son los que salieron del diluvio, hermano. Y ellos no tenían el libro santo. ¿Sabe dónde estaba escrita la ley de Dios, hermano? En la mente y en el corazón del que quería servir a Dios. Entonces, otra razón para quizá no hablar mucho del libro de Job, o especialmente de estas grandes verdades que están encerradas en estos capítulos, hermano, es que quien está hablando aquí, tomando en cuenta la historia de Job, que después que Job entró en su sufrimiento y en su situación terrible donde perdió todos sus hijos en un día, perdió todos sus bienes en un día, en otro día perdió su salud, y luego la esposa le dijo: maldice tu Dios y muérete, para completar el asunto, hermano. Y llegan a donde él, sus amigos, y eran buenos amigos, hermano, dieron un mal consejo, pero eran buenos amigos de él, lo que uno podía llamar amigos íntimos. Llegaron a aconsejar y aconsejaron mal. Entre ellos, eran 3 de sus amigos, llegó un joven. Este joven se llamaba Eliú. Cuando él oye, por respeto, a los mayores hablar, a los más viejos, y se da cuenta de que ni los 3 ni el mismo Job a su juicio habían hablado sabiamente. Entonces, ya casi al final del libro vemos que Eliú ya no se puede contener e interviene. El asunto de Eliú es que cuando él está hablando en estos capítulos, desde el capítulo 33 en adelante, cuando él está hablando en estos capítulos, lo que interrumpe su discurso es que entonces en un torbellino apareció el mismo Dios. Y eso usted lo puede ver conmigo si me acompaña en el verso capítulo 38. O sea, hasta el capítulo 37, el último verso, está hablando Eliú, y de momento dice: entonces, si uno quita los números, hermano, quite los números, olvídese de los números, e imagínese que esto está escrito sin capítulo y versículo, porque eso se le añadió después, eso se añadió los otros días, hermano, para facilitar, hace siglos, pero comparado con esto, miles de años. Esto se escribió, hermano, sin capítulos y versículos. O sea, que si usted está siguiendo el discurso de Eliú y usted llega al final del capítulo 37, vaya conmigo al verso 23, 37-23, está ahí. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia, no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y hay muchas personas, muchos intérpretes, hermanos, que piensan que como Dios interrumpió el discurso de Eliú de esta manera, y con esa expresión aparece Jehová en un torbellino: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras de sin sabiduría? Entonces se lo atribuyen a Eliú, que dicen que es que Jehová lo interrumpió porque el muchacho lo que estaba diciendo no estaba bien. Y eso es una interpretación que hay de estos pasajes, hermano. Pero usted está viendo la pregunta, ¿verdad? Eliú está hablando. Aparece el torbellino, imagínese. Y usted puede estar seguro que cuando ese torbellino empezó, ¿qué hizo Eliú? Y de momento sale esa voz: ¿quién es este? Ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría. Y entonces la pregunta es genuina. O sea, ¿de quién está hablando? ¿Es de Eliú o es de Job? El mejor intérprete de la escritura, hermano, es la escritura misma. Vaya conmigo un poquito más adelante, porque quiero probar entonces cuán inspirado para nosotros es el discurso de Eliú, cuán inspirado por el Espíritu Santo, de beneficio para nosotros es el discurso de Eliú en este día, hoy, aquí. Cuando
después que dice quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría, le dice Dios a Job, y se sabe que es a Job: ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Más adelante, hermano, cuando llegamos al capítulo 40, dice Jehová: además respondió Jehová a Job y dijo: es sabiduría contender con el Omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto. ¿A quién le está hablando Dios? A Job, hermano. Es sabiduría, mijo, tú contender conmigo. Respóndeme. Pero lo primero que le dijo fue: ponte los pantalones en tu sitio. Y yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar: ¿dónde tú estabas cuando yo formé el universo? ¿Tú me puedes explicar a mí cómo funcionan las cosas? Y empieza Dios a hacerle preguntas, hermano. ¿Y usted sabe cuál era la respuesta de Job, hermano? Silencio. Cuando llega acá le dice: es sabiduría contender con el Altísimo. Dime, contéstame la pregunta en el 42, hermano. Y aquí vamos a resolver el asunto de Eliú. Dice: respondió Job a Jehová y dijo. Ahora imagínense cómo le respondió Job a Jehová, hermano. Yo me lo imagino, hermano, arrastrado. Era que si hubiera habido, hermano, un peñón, una cueva, una grieta en el suelo. De ahí es donde viene el dicho, yo no sé si es boricua nada más: ábrete tierra y trágame. ¿Dónde me meto? ¿Dónde me escondo? Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Oiga el 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, ¿qué? Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Entonces, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién contestó, hermano? Y dijo quién era. Okay. Yo soy ese que oscurece el consejo sin sabiduría, porque hablaba de cosas que yo no entendía. Con eso se puede hacer un himno. ¿Tú viste cómo rima, Juni? ¡Qué cosa tremenda! ¿Usted sabe qué quiere decir eso, hermano? Que lo que Jehová hizo cuando Eliú estaba hablando fue entonces como decirle a Eliú: ok, mijo, ya tú me defendiste hasta aquí, ahora voy yo. Y intervino Dios entonces para hablar él, ya no Eliú, sino él directamente con Job. Por lo tanto, lo que Eliú habló, hermano, nosotros lo tenemos que tomar en cuenta. Otra razón por la que yo sé que Dios, de quien estaba hablando, era de Job y no de Eliú, hermano, es que entonces Dios, cuando termina el discurso con Job, le dice: vete y ora por tus 3 amigos. Y no le menciona a Eliú, porque hasta que tú no ores por ellos, yo no los perdono, porque no hablaron sabiamente ni correctamente de mí. Y de quien habló, hermano, fue de sus 3 amigos. Y a Eliú ni lo censura, hermano, ni lo condena. Entonces, para mí ese es el sello de aprobación en las palabras que salieron de la boca del más joven de los que estaban allí hablando con Job. ¿Lo entiende, hermano? ¿Verdad que sí? Como que se le aclara a uno el asunto. Por lo tanto, volvamos entonces al pasaje que estamos hablando y apliquémoslo, hermano, a lo que estamos discutiendo, que es el asunto de conviértete a Cristo. ¿Sabe por qué es importante? Y vuelvo y recalco este punto, hermano. Recuerde, esto fue poco después del diluvio. Cuando digo poco después, yo no sé si fueron 10 años o 100 años, pero fue poco después del diluvio, cuando empezaron los patriarcas a llenar la tierra. Y ya entonces
sin que hubiera Antiguo Testamento, mucho menos Nuevo Testamento. No había ley de Moisés ni nada de estas cosas. Mira, hermanos, la claridad y el conocimiento de Dios que tenía esta gente en aquel tiempo y cómo el mensaje desde entonces hasta hoy sigue siendo el mismo. Lo que usted ve en ese discurso, en el libro más viejo de la Escritura, Génesis narra la historia más antigua, porque Génesis narra la historia de la creación. Pero Génesis lo escribió ¿quién? Moisés. Y Moisés vino siglos después de que se escribiera Job. El libro más antiguo, hermano, es este. Así que escuche bien la sabiduría de los antiguos. He aquí, verso 5, está conmigo, hermano. Dios es grande, pero no desestima a nadie. Y hay que aclarar un punto, hermano, que es desestimar. Dios no, desestimar es no estimar. Es como que Dios no desprecia a nadie. Desestimar, hermano, es tratar algo como repugnante, que a uno no le gusta. Desestimar es rechazar, aborrecer. Eso es desestimar. Y aquí dice que Dios no aborrece a nadie. Dios no encuentra a nadie repugnante, excepto, hermano, porque cuando dice a nadie aquí, obviamente Dios ha puesto las reglas. Si usted va ahí mismo al capítulo 37 que le mencioné, el último verso, el verso 24, mire lo que dice, hermano. La segunda oración, o el final de la oración. Él no estima. Dios no desestima a nadie, hermano. Dios no desprecia a nadie y Dios no desecha a nadie, excepto al que cree en su propio corazón ser sabio. El que se cree que es algo sin serlo. Y Dios hace esa salvedad en este capítulo. Ahora sigamos. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida a quién, hermano. Al impío. No le va a dar vida al impío. ¿Qué es impío? Dígame una sola palabra. Un pecador. Al pecador. Pero el impío es el que peca, hermano, a sabienda porque le gusta y no le importa lo que Dios o nadie puedan pensar de él. Oiga bien. No otorgará vida al impío, pero a los ¿quién? A los afligidos. Oiga, escucha bien, hermano, que esta palabra afligido, hermano, aquí, porque cuando usted ve la palabra solita y usted piensa en afligido, ¿qué es afligido, hermano? Un sinónimo de afligido. ¿Qué? Bien sencilla la palabra. Cuando usted está afligido, ¿qué usted está? Que está triste, ¿verdad, hermano? Entonces uno con esa palabra resuelve el significado, porque uno dice, bueno, estar afligido, estar triste. Hermano, aquí afligido, la primera definición, ¿sabe cuál es? Deprimido. Mire eso, hermano. Y cuán conveniente es para nosotros el día de hoy que el significado primario de la palabra afligido sea deprimido. Porque aquí dice que Dios en su grandeza dice a los afligidos dará a los deprimidos, hermano, al oprimido, al sufrido. Cuando dice dará su derecho, dice le va a hacer justicia. ¿Lo estás viendo, iglesia? Estás deprimida, estás deprimido. Lo que te deprime es una situación mala, la que sea. Lo que te deprime es una opresión, y es una opresión maligna que viene del mismo diablo. Lo que te deprime es esa cosa que te está haciendo sufrir. Y aquí dice que Dios es grande, hermano. Y Él no desestima a nadie, especialmente al sufrido, al deprimido. Y al que está deprimido y la que está deprimida, dice, a ti Dios te va a hacer justicia. Te va a dar tu derecho, te va a hacer justicia, Dios, hermano. Qué maravilloso. Oiga esto, hermano. Entonces sigue diciendo el verso 7. No apartará
de los justos sus ojos. Antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Y déjeme decirle algo, hermano, porque cuando uno llega a esa palabra, uno que sabe cómo es, y usted sabe quién es también usted, y con las luchas y los problemas que uno tiene, hermano, es fácil uno sentirse tan indigno que uno, si se fuera a comparar, se compara más con el impío, hermano, que hasta con el mismo sufrido o afligido o deprimido, mucho menos, hermano, con el justo. Quiero que sepas, iglesia, que cuando aquí dice justo, no está hablando, hermano, de alguien que es perfecto, en el sentido de perfección de que no se equivoca, de que no comete errores. Déjame hacer una pregunta, ¿los cristianos se equivocan, hermano? Bueno, hermano, hay una expresión que usa una mujer que yo conozco, hermano, que me dice, lo único que siempre es con amor, hermano. Lo único, siempre es con amor. Pues dice, no seas tan bruto, mi amor. Sí, siempre es con amor, hermano, siempre es con amor, pero que el cantazo viene. Entonces, Efraín, uno no, a uno ni le duele, porque como viene así, ¿verdad, hermano? No voy a decir quién es, pero así. El asunto es, hermano, que no seas tan bruto, mi amor. Y entonces haciendo uno de verdad honra a lo que le están diciendo, pues uno se queda como que no le dijeron nada. Sí te dijeron, sí te dijeron. Porque los cristianos se equivocan, hermano. Los cristianos cometen errores, los cristianos, hermano. Le estoy hablando errores graves. Sí, sí o no. Ok. Pecan los cristianos, hermano. Sin embargo, hermano, sin embargo, delante de Dios, así, hermano, nosotros somos llamados justos. Gracias a Dios que el que nos llama justos es Él. Pero usted sabe qué, hermano, ¿por qué nosotros somos justos? Porque nosotros nos equivocamos, cometemos errores, hermano, y pecamos. Pero usted sabe que tiene el justo, hermano, que vive todo el tiempo. Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Señor, fortaléceme. Señor, líbrame. Señor, ampárame. Señor, reprende al enemigo por mí, ese diablo malo que lo que quiere es separarme de ti y hacerme caer. Y uno vive todo el tiempo, hermano, el cristiano vive todo el tiempo pidiendo perdón. Y eso no es malo, hermano, eso es bueno. Porque usted sabe qué quiere decir eso. Que lo que uno quiere es servir y agradar a Dios. Hermano, ser justo es seguir. El que quiere seguir a Dios. El que en su corazón tiene ese deseo. Y se lo voy a probar por esta misma palabra, porque entonces quiere decir, hermano, que el verso 7 se cumple en todos nosotros. No apartará de los justos, de los que queremos seguir a Dios, no apartará de los justos que sus ojos. Antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán ¿qué? Exaltados. Pero si ese es justo, oiga la prueba de lo que le estoy diciendo. Y si estuvieren prendidos en grillos. Usted sabe lo que es esa expresión, hermano. Prendido en grillo. Usted prendido, está prendido. Y en grillo, lo que hacen chui, chui. No. Si estuvieran con esposa, si estuvieran encadenados, prendidos con grillos, es atados, encadenados. Y usted esto lo puede identificar fácilmente con cualquier situación de la vida. Porque hay cosas que nos atan. Hay cosas que nos aprisionan. Hay cosas que no nos dejan mover. La depresión, una de ellas, hermano. Y aquí dice claramente, y está hablando de los justos, iglesia. Y si estuvieren atados, esposados, encadenados, con grilletes, con esposas, con cadenas, en el cepo, y aprisionados. Y usted puede entender claramente lo que es aprisionado, ¿verdad, hermano? Es atrapado, capturado, aprisionado, es preso. Oiga bien, iglesia, si estuviera preso en las cuerdas de aflicción, atado por la aflicción, él, papá, porque él no aparta los ojos, sus ojos de los justos, hermano. Oiga lo que hace.
Oiga lo que hace, hermano, ese Dios bueno al que nosotros le servimos. Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Dios es tan bueno con el que quiere servirle que cuando nosotros cometemos esos errores y nos equivocamos, hermano, y pecamos y caemos entonces enredados nosotros mismos en esas trampas que el diablo nos pone, pero que nosotros caemos, hermano. Dice que entonces papá viene y mire la expresión que usa, hermano. Dice, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron, que fueron muy fuertes o que fueron más fuertes que tú. ¿Qué? Tus rebeliones, tu falta, tu maldad, tu rebeldía, tu pecado. Es que viene el Espíritu Santo y dice, tú estás así ahora porque ese error que cometiste fue más fuerte que tú. Porque ese pecado que hiciste fue más fuerte que tú. Y empieza Dios a tratar con uno, pero es porque puso los ojos sobre ti. Y entonces viene a explicarte, mira, la situación es esta, mijo. Abre los ojos, date cuenta que por haber tomado esta decisión o haber hecho esta cosa, entonces así es que tú estás. Pero usted sabe que es Dios cuidando de uno. Sigue conmigo, hermano, porque es que esto entonces se pone mejor. Despierta además el oído de ellos. Oiga esto, hermano. Y cuando dice que despierta el oído, pues dice, pero el oído está dormido. Hermano, es que lo abre. Abre el oído, te revela al oído, te descubre, te manifiesta al oído. Despierta el oído, abre el oído de ellos para la corrección, la reprensión, la advertencia, hermano, la instrucción. Dice que ese Dios bueno, cuando ve que tú le quieres servir y te equivoca y lo haces mal, Él viene detrás de ti, te revela las cosas, te abre el oído y te habla, papá, para que entiendas, para que recibas instrucción, corrección o reprensión, lo que sea necesario de parte de Dios, hermano, porque cuando viene de parte de Dios sobre uno que Dios sabe que lo que quiere es buscarle, hermano, entonces viene con amor, viene para bien y les dice que se conviertan de la iniquidad. Usted sabe lo que es llegar, hermano, nosotros en la historia, más de 6,000 años atrás, y encontrarnos con que en ese tiempo la gente sabía que Dios en su bondad se le acerca al hombre. Le dice, mira, tú estás mal por esto y por esto. Conviértete y yo te sano, yo te liberto, yo te levanto. Y cuando dice para que se conviertan de la iniquidad, hermano, y convertirse, ya lo dijimos el otro día, se lo repito hoy, que es un concepto, hermano, porque acuérdense que él está hablando aquí del afligido y del justo. Y es de ese, y es a ese que Dios le está diciendo que se convierta. Al malo, no le dirá a Dios que se convierta, al malo, hermano, al pecador, al impío malo, al que no quiere saber de Dios. Habrá que decirle que se convierta, hermano. Ese se tiene que convertir y es obvio. Al que no quiere a Dios, al que no le sirve a Dios, al que no conoce a Dios, obviamente, hermano, le falta la salvación y la salvación llega por la conversión. Pero aquí estamos hablando, hermano, que le quiere servir a Dios y tiene problemas y problemas serios. Y dice, a ese Dios no le quita los ojos de encima y lo va persiguiendo y lo va corrigiendo y lo va reprendiendo y lo va metiendo en situaciones que lo agobian, pero para que abra el oído y abra los ojos, entienda y se convierta. Oiga esto, hermano, y convertirse es volverse, es retirarse, apartarse, arrepentirse, es cambiar, es dejar, es negarse, es rechazar lo malo, rechazar el pecado,
es restaurar la relación con Dios, es regresar a Dios, es volverse a Dios. Eso es convertirse, volverse a Dios, porque todos nosotros sabemos que lo que hace el pecado con el ser humano es apartarlo de Dios. Y el llamado antes, hermano, y ahora sigue siendo el mismo, es para que se conviertan. Y dice el verso 11, si oyeren y les sirvieren, wow, acabarán sus días, ¿en qué, hermano? Pero permítame una cosa, hermano, escuche esto, que cuando dice y les dice que se conviertan, ¿de qué? Estoy al final del verso 10. Y les dice que se conviertan, ¿de qué, hermano? Porque puse una nota aquí que era extremadamente importante tocar esta palabra, que se conviertan de la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Maldad. Es un sinónimo, pero directo de iniquidad. ¿Qué más es iniquidad, hermano? Pecado. Y nosotros sabemos que iniquidad es pecado, porque si de algo uno tiene que convertirse, ¿de qué? De pecar, que es la raíz de todos los problemas. Hermano, pero usted sabe algo, que cuando dice iniquidad aquí, el primer significado, hermano, que se conviertan de la iniquidad. Oiga esto, hermano, yo lo encontré tan revelador. El primer significado es que se conviertan de afanarse en vano. El primer significado no es pecado y no es maldad. Que se conviertan, Dios les dice, mira, ustedes están así porque ustedes se están afanando por lo que no se tienen que afanar. Ustedes se están desesperando por lo que no se tienen que desesperar. Ustedes están gastando su esfuerzo, su talento, su tesoro en vano, afanándose por lo que no aprovecha. Y yo lo que quiero, le decía el Señor en ese tiempo y nos lo dice hoy a nosotros, hermano, que nos convirtamos de estarnos afanando en vano. Otra expresión era por nada. Y le voy a decir más, hermano, para nada. Porque ese afán, hermano, no produce nada. Sí produce algo, depresión. Porque usted sabe que no ve y no va a ver el resultado de tanto esfuerzo. Entonces el Señor, que está diciendo dice, le abre el oído, le despierta el oído para enseñarles, para darles instrucción, corrección, reprensión, para que se conviertan de afanarse, y les dice que se conviertan de afanarse en vano. Porque entonces ese afán en vano sí lleva a lo otro que es, hermano, la iniquidad. Lo primero, que si es afanarse en vano, usted sabe qué es entonces el asunto, vanidad. Que se conviertan de la vanidad, de afanarse en vano, porque si siguen afanando en vano, entonces por eso que se están afanando es vanidad. Que ese es el tema, hermano, del libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades. ¿Qué? Todo es vanidad. El otro significado que me voló la mente, que se conviertan de la iniquidad, de afanarse en vano, de la vanidad. Iniquidad, hermano, es idolatría. Mire eso, hermano, y nosotros sabemos que iniquidad es pecado y es maldad. Lo sabemos, hermano, y son, ¿cómo le digo?, sinónimos directos de la palabra iniquidad. Sin embargo, en la forma en que se expresa aquí, hermano, en este pasaje, el sentido principal está en el afanarse en vano, en la vanidad. Conviértete, déjate de afanar en vano, porque ese asunto, lo que sea, es vanidad, y eso es idolatría. Porque eso es lo que te está robando, te está secando, te está separando de tu relación principal con Dios. Oiga, y lo que sea se convierte entonces en idolatría, que se conviertan de la idolatría. Y entonces, hermano, es que viene el significado de maldad, perversidad y violencia. Pero qué diferente
cuando uno lo ve de esta manera, hermano. Que te tienes que convertir entonces, porque ya uno ahí cambia, hermano. Porque la pregunta obligada es, ¿por qué o de qué o en qué me estoy yo afanando? Y en vano. Y usted sabe fácilmente si algo, lo que le está produciendo a usted es afán y ansiedad, porque esa cosa no produce lo que produce la fe. Eso, de hecho, lo que hace, lo primero que le roba es la paz. Cuando le roba la paz, el gozo se va también. Pero escúcheme bien, hermano, que se le va el descanso. Tú no puedes descansar, no tienes reposo. Y no es que no tiene reposo de que no duerme. Usted puede dormir y a veces uno duerme de más porque está entonces deprimido o deprimida. Y uno se cuesta no queriendo despertar. Porque sabe que cuando abra los ojos de nuevo y entre de nuevo en la realidad, lo que viene es esa carga maligna, maliciosa de nuevo. Que lo que uno quiere volverse es acostar y no despertar. Entonces la pregunta obliga, ¿qué es eso que me está produciendo a mí ese afán, esa ansiedad? Porque lo que sea, hermano, entonces tiene que cambiar, porque de eso nos tenemos que convertir a Dios. Oiga bien, hermano, si oyen. Verso 11. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días ¿en qué, hermano? ¿Y usted sabe cuál es el significado de bienestar, hermano? No, si esa es, tú hablas hebreo, ¿ah? Bienestar, hermano, van a terminar sus días estando bien, porque bien están. Y sus años, ¿en qué los van a terminar, hermano? En dicha. Eso es gozo, alegría, contentamiento, hermano. ¿Quién no quiere eso, iglesia? Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Oiga, hermano, esto era al afligido y al justo. Ahora ve el contraste en el verso que sigue, hermano. Mas los hipócritas de corazón. Y esa expresión, hermano, es una expresión, wow. Mas los hipócritas de corazón. Y cuando uno dice hipócrita, ¿con qué uno asocia el hipócrita? O sea, ¿qué es un hipócrita? Es uno que finge, falso. O sea, que aparenta una cosa, pero en verdad es otra. Pero que delante uno lo ve y se ve lo más bien. Y cuando hablan con uno, hermano, eso es, muchacho, qué cosa tremenda. Ay, yo tengo una alegría tan grande. Yo al lado tuyo siempre me siento bien. Y usted sabe que por dentro lo que están, hermano, es hirviendo o ardiendo. Sí. Y cuando le tiran la mano, hermano, hay un puñal invisible. Y eso uno sabe que es el hipócrita. Pero escúchame bien, iglesia, que aquí dice, mas los hipócritas de corazón. Y el hipócrita es una persona que está separada de Dios por su inmundicia moral. O sea, es una persona que dentro de sí es inmundo. Inmundo es sucio, moralmente hablando. Que es sucio, que es falso, que es lisonjero. El lisonjero, el que dice lisonjas, hermano. Las lisonjas son esas cosas. Wow, qué tremendo, muchacho. Oye, cómo Dios te usa. Permite el Señor y te añada todavía más sabiduría. Y esto y lo otro. Pero en el corazón, hermano, lo que es una espina así de larga. Sí, porque a lo mejor esa persona no tiene lo que usted tiene o quiere lo que usted tiene, y lo que usted tiene, en lugar de producirle gozo, lo que le produce es molestia. Es sucio, es malo, hermano. Pero entonces es lisonjero, pero a la misma vez es profano. Y el profano, hermano, es el carnal, el mundano. Es todo lo contrario de el santo.
Y la última definición de esa palabra hipócrita, hermano, es mugriento. Está lleno de mugre. Pero recuerde que la expresión en este verso 13 dice: más los hipócritas de corazón. Al que es hipócrita de corazón, oiga lo que le pasa. Atesoran para sí la ira. Oiga esto, hermano. Y no clamarán cuando Él, hablando de Dios, hermano, los atare. Ahora déjame decirte esto, iglesia. Dios permite muchas veces que nosotros caigamos en situaciones precisamente para que nosotros aprendamos obediencia. Para que nosotros aprendamos humildad, hermano. Para que nosotros aprendamos amor y para que nosotros aprendamos misericordia. Y Dios nos permite a nosotros, hermanos, caernos, terminar atados con grillos, hermanos, como presos, deprimidos, arrastrados, hermanos. Muchísimas veces. Y Dios permite el sufrimiento en la vida del creyente para que el creyente aprenda a amar a Dios, a servir a Dios y a depender de Dios. Pero el hipócrita de corazón, hermano, el hipócrita de corazón, aun cuando cae en esa situación, oiga esto, no ora, no clama, no pide. Porque usted sabe que es de corazón que es hipócrita. Es de corazón que es falso. Es que la mugre es tanta que no es que no le permite, es que no quiere. Se malea, se molesta. Puede hasta saber que es el mismo Dios, hermano. Y aún así no llegar al arrepentimiento. Porque es hipócrita de corazón. El justo, hermano, no es que Dios no le permita que se enrede y caiga en ciertas situaciones para que aprenda. Dios lo hace, hermano. Dios lo hace. Dios permite la aflicción. Y hay muchos de nosotros que aunque no esté haciendo nada malo, Dios permite también que vengan aflicciones, hermano, para que uno aprenda amor y misericordia. Porque muchas veces la justicia del justo, hermano, no lo convierte en justo, lo convierte en juez. Y porque usted se siente y sabe que su condición espiritual es mejor que la de muchos que están a su alrededor, entonces usted piensa que usted está mejor de verdad que los que están alrededor. Y entonces cuando los mira, no hay amor, no hay misericordia, hermano. Lo que hay es una sentencia. Y mira este. ¿Y cómo es que después de tanto tiempo todavía? Y entonces Dios permite muchas veces, hermano, que a ese santo, que a ese bueno, le venga una situación mala o le venga una situación difícil. Pero es para que aprenda amor y misericordia. Y entonces cuando uno está en medio de ese sufrimiento, y yo lo estoy hablando por experiencia, hermano. Yo estoy hablando por experiencia. Cuando uno cae en ese sufrimiento, hermano, y uno mira a otro, entonces uno dice: wow, Señor, ten misericordia. Que es que el diablo lo tiene atado. Señor, ten misericordia. Que es que le falta madurez. Señor, ten misericordia. Que es que te necesita, Dios, necesita tu espíritu. Señor, ten misericordia. Ayúdala, ayúdalo, Señor, ten misericordia. Sálvala, sálvalo, Señor, ten misericordia. Y usted sabe cómo termina uno. Y créame que le estoy hablando por experiencia. Y ten misericordia de mí. Ya cuando uno aprende eso, hermano, usted se sacudió una cosita. Una sola. No crea que es mucho. Porque es mucho lo que tenemos que aprender. Pero el hipócrita de corazón, hermano, aunque esté pasando por lo que esté pasando, no se voltea a Dios. Porque no quiere voltearse a Dios. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Queriendo decir que con los malos va a morir. Verso 15. Al pobre, al afligido, al justo. Recuerde que esto es un contraste entre al que Dios llama justo y el hipócrita de corazón. Al pobre, al afligido, al justo. Librará de su pobreza. ¿Cuándo?
Quédese conmigo ahí. Librará de su pobreza. Ok, al pobre, al justo y al afligido. Déjeme decírselo bien clarito, hermano. Cuando se convierta. Cuando se humille. Cuando se arrepienta. Cuando reconozca su condición. Pero recuerde que es el mismo Dios el que va llevando a uno de la mano. Por eso es que el trato de Dios con nosotros, hermano, no puede venir acompañado. Y si así viene, usted tiene que entender de dónde viene. No puede venir acompañado, hermano, de esa ansiedad, de ese afán que es vano, que lo que hace es que desgasta y no produce nada. Cuando en mi condición y en mi situación lo que hay es una intervención divina, eso lo que me va a llevar es a los pies de Jesucristo, a la presencia del Señor, para que yo pueda descansar en Él. ¿Está entendiendo, iglesia? Entonces, al justo, aunque esté afligido, aunque esté en grillo, aunque esté preso, porque sus maldades prevalecieron, fueron más fuertes que él, Dios le va a despertar el oído, le va a traer convicción, va a producir en él esa cosa que lo va a llevar a la presencia del Señor. Y entonces, verso 15, al pobre librará de su pobreza. Usted sabe que Jesús, cuando comenzó su ministerio, hermano, comenzó con algo que se llama el Sermón del Monte. Usted sabe eso, hermano. Prácticamente el comienzo del ministerio de Jesús. Dice, no fue cuando convirtió al buen vino. Fíjense esa vaina, hermano. Estamos hablando de la predicación así en público. Sí, sí. No, porque no estamos siendo técnicos ahora. Yo estoy al principio del ministerio del Señor, hermano. Él comenzó con aquello que se llaman las bienaventuranzas. Oye, hermano, y la primera. Bienaventurados los pobres. ¿Pero pobres en qué, hermano? Los pobres en espíritu, porque de los tales es ¿qué? El reino de los cielos. Pobre en espíritu, ¿usted sabe qué es, hermano? El humilde. El que se sabe reconocer. El que se sabe postrar delante del Señor. El que no es orgulloso, jactancioso. Que no es altanero, hermano. Que no es soberbio. El que es pobre en espíritu. Señor, bendito Dios, mírame aquí otra vez. Ten misericordia de mí. Si no fuera porque tú me amas, Dios, ya yo sé que tú se hubiera acabado, pero ay, Dios mío, papá, ayúdame. Y entonces allá está papá, hermano, porque mire si hay alguien que tiene un corazón tierno, ese es Dios, hermano. Ya está el Señor así, usted se lo imagina serio, hermano, así, mirando mal, y lo que debiera es matarte. No, hermano, y ella lo que está papá es así como que lo tengo que perdonar. Porque así es papá, hermano. Así es papá, es que lo tengo que perdonar, porque mire ese muchacho, él me habla así, me derrite. Ese es papá, hermano. Ese es papá. Al pobre librará de su pobreza y en la aflicción, oiga esto, despertará su oído. Asimismo, te apartará, te va a quitar. Cuando dice te apartará de la boca de la angustia, hermano. Y cuando está hablando de la angustia, hermano, está hablando del problema, de la tribulación, de la adversidad. Pero usted sabe la palabra apartar, te apartará de la boca de la angustia, de que la angustia te consuma, de que la angustia te trague, de que el problema te ahogue, de que la adversidad te coma. Cuando dice te va a apartar de eso, hermano, la palabra apartar es aquí, oiga, quitar, te va a librar de eso, pero lo va a hacer por incitación y persuasión. Él te va a incitar y Él te va a persuadir para librarte de que la angustia te trague. Y usted sabe lo que quiere decir eso. Cuando dice que te va a incitar, es como cuando usted y te va a persuadir, es como que Dios te va a seducir.
Es que papá, que es tan bueno, se te va a parar al lado y te va a hablar al oído y te va a llevar a su presencia, para que entonces en la angustia, ese problema, esa adversidad y esa situación no te consuma y no te trague. Hay una expresión en la escritura que es igual a esta: te va a atraer con cuerdas de amor. Vente, hijita, ven donde mí, que yo te voy a hacer bien. Y terminamos ahora, hermano. Asimismo te apartará de la boca de la angustia, a lugar espacioso, libre de ¿qué? De todo apuro, y te preparará mesa llena. Oiga, hermano, y estos son de los manjares de grosura, de los manjares de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer para eso, hermano? Para conseguir eso. Convertirse. Vamos a estar de pie, iglesia. ¿Qué clase? A mí lo que me emociona, hermano, de todo esto, aunque a mí todo lo que tiene que ver con la Biblia me emociona, hermano, pero lo que me emociona de todo esto es cuánta sabiduría, hermano, había entre aquellos recién salidos del diluvio. Es como que aprendieron la lección y Dios estaba con ellos. Pero lo otro que me hace saborear estas palabras, hermano, es que es el mismo mensaje, el de hace 7,000 años atrás. Sigue siendo el mismo mensaje, hermano, del día de hoy. Porque nuestro Dios no cambia. Ese Dios maravilloso que nos enseñó esta palabra por boca de Eliú, ese es el mismo Dios que está en medio de nosotros el día de hoy. Y la invitación sigue siendo la misma. Porque Él dice que Dios nos invita a que nos convirtamos, hermano, para entonces Él darnos todo ese bien. Amén, iglesia.